Particularmente el dato de seguridad social es magnífico. 96.000 personas afiliadas a la seguridad social en un mes que no es tradicionalmente bueno como es febrero es magnífico. Los datos de paro registrado también. Estamos hablando de datos que no se producían desde el año 2001. El presidente del Gobierno sigue muy optimista respecto al rumbo de nuestra economía, lo acaban de escuchar. Los datos de paro publicados hoy, muy positivos por cierto, han hecho que Rajoy repita su promesa. De aquí a 2019, si gobierna el PP, se van a crear 3 millones de puestos de trabajo. ¿Es factible? ¿Es realista? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí sabemos es que, en contraposición a los buenos datos de desempleo que se han publicado hoy, el 75% de personas de parados ve difícil encontrar trabajo. Vemos ya las 5 W sobre la realidad española. Beatriz Rojo, buenas noches y empezamos por el qué. Muy buenas noches, Gonzalo. El paro baja en febrero en 13.500 personas. Es la mayor reducción de desempleo en este mes desde hace 14 años. De 2014 a 2015 los datos son claramente positivos y alentadores. Hoy hay 300.000 parados menos que hace apenas un año. Pese a los buenos datos, a día de hoy en España hay 4,5 millones de personas en las filas del INEM esperando una oportunidad para trabajar. Los buenos datos de la economía española respecto al paro, al crecimiento del PIB, la reducción de la deuda, se arrastran desde el pasado año. Este 2015 está llamado a ser el año del crecimiento definitivo de nuestra economía. Sin duda, España es el lugar donde se está produciendo una mayor recuperación económica de toda la Unión Europea. La tasa de reducción de desempleo, menos del 6,24% en un año, la de crecimiento, la de reducción del déficit, hacen de nuestro país un claro motor económico a nivel europeo. Los protagonistas son tres: los buenos datos de la marcha de la economía española, Mariano Rajoy, y la interpretación optimista que hace de esos mismos datos, y por último los ciudadanos, quienes apenas perciben la mejora en las cuentas públicas y las promesas de brotes verdes que llegan desde Moncloa. Y llegamos al cómo. La duda que cabe es plantearse cómo utilizará Rajoy estos datos. Cada día que pase la economía irá mejor, pero también quedará menos tiempo para los comicios. Dará tiempo para que Rajoy acabe con el hartazgo de los ciudadanos. Veremos además si el presidente consigue convencer a tantos ciudadanos hartos no solo de la marcha de la economía, sino de un sistema político anegado de casos de corrupción. Les pedimos disculpas, en dos de esos interrogantes, el cómo y el qué, había unos deslices. Era precisamente la economía española va bien, pero la sociedad española no lo percibe. Ese es precisamente el qué, y el cómo ha sido en nuestro país. Nos falta lo último, el por qué. ¿Por qué la gente está desilusionada pese a los datos macroeconómicos tan positivos de hoy? Editorial con Kiko Méndez Monasterio. Quizá porque las diferencias entre ricos y pobres en España no dejan de crecer, porque la percepción de que hemos salido de la crisis a costa de liquidar las clases medias empieza a ser una evidencia, porque en fin ya a nadie se le oculta que se está imponiendo un nuevo modelo económico, donde los grandes beneficiados son los poderes políticos y las grandes corporaciones, y los grandes perjudicados los ciudadanos de a pie, cada día más indefensos ante una oligarquía enferma de nepotismo y corrupción. Algunos nos negamos a creer que no existan más opciones que elegir entre la miseria que dejó el zapaterismo y este nuevo modelo que liquida, como decía, las clases medias. Pero conozcamos también otras noticias. Situados en los aledaños del río Ebro tras su paso por Zaragoza empiezan a respirar tranquilos tras el descenso del caudal. Tras los daños causados por el desborde del Ebro, Pedro Sánchez ha visitado la zona y ha exigido a Rajoy que pise el barro y acuda inmediatamente a las comunidades afectadas. Además, ha pronunciado el siguiente exabrupto. ¿Qué coño tiene que pasar para que Rajoy salga de la Moncloa y pise el barro? Esté con los vecinos, con los agricultores, con los ganaderos. Estoy absolutamente indignado. Me parece que tenemos un presidente del gobierno que no gobierna, sino que desgobierna. Prosigue la tensión por el vídeo electoral que les enseñamos ayer en este informativo elaborado por el Partido Popular Extremeño. En él se ve a dos personajes animados, uno andaluz y otro de Extremadura. El segundo arremete contra el primero por la cultura andaluza de la subvención, del paro, y le anima a emprender como lo ha hecho el gobierno del PP en los últimos años. Susana Díaz contestaba así al vídeo. Por su parte, Monago se defiende. Andalucía para lo que no está es para insultos. Cuando salen los morancos y hacen una parodia aquí, todo el mundo se ríe. Mariano Rajoy ni defiende ni condena al presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ante los supuestos chantajes que estaría recibiendo de determinados mandos policiales sobre su piso en Marbella. Por su parte, el presidente de la Comunidad reitera su intención de seguir como candidato a la presidencia de la región madrileña. El Ministerio del Interior, a través del director general de la Policía, ya ha dicho en el día de hoy
que en su momento, en los próximos días, dará una explicación sobre este asunto. Mi determinación sigue siendo la misma y cada vez mayor. 1 de cada 4 musulmanes que viven en Reino Unido justifica los actos violentos y terroristas si se blasfema contra Alá. Es más, un 25% de los islamistas británicos justifican la matanza de la revista Charlie Hebdo. En total, 300.000 musulmanes justifican la yihad. Esto es el 11% de la población total británica de musulmanes, que se sitúa en 2.800.000 personas. En nuestra sección de Economía para Principiantes vamos a hablar de lo que ha ocurrido finalmente con Grecia. ¿Ha habido rescate? ¿No lo ha habido? ¿Va a cumplir Tsipras su programa electoral de buscar una quita de no cumplir los acuerdos del anterior gobierno? Daremos respuestas a todas estas preguntas en unos minutos. Y en los deportes, Juanma Pérez Noya, buenas noches. Buenas noches. Bueno, malas noticias para el automovilismo español porque Fernando Alonso no va a estar en la primera línea de salida del Gran Premio de Australia. Exacto, se confirma lo que muchos nos temíamos. Alonso no correrá el Gran Premio de Australia. McLaren ha comunicado que por precaución el piloto español no estará en la primera carrera del año. A pesar de no encontrar evidencias de ningún daño y de estar completamente sano, los médicos recomiendan que limite el riesgo de sufrir una segunda conmoción cerebral en caso de accidente. Eso es lo que ha comunicado el equipo inglés en un comunicado oficial. En el tiempo de deportes os daremos más detalles y además demostraremos que el vestuario del Real Madrid ha escapado al control de Ancelotti. Muy buenas noticias para la economía española. En el mes de febrero se ha producido la mayor bajada del paro en los últimos 14 años, es decir, desde 2001. El número de desempleados ha descendido en 13.500 personas, lo que supone que la cifra total de parados haya caído hasta los 4,5 millones de desempleados. Cifras sin duda muy positivas del paro en nuestro país que no hacen sino confirmar la buena marcha de las cuentas públicas. Los sectores donde más ha caído el paro ha sido la construcción y la industria. En servicios, por su parte, casi no ha variado. Si hacemos el balance del último año, de febrero de 2014 a febrero de 2015 hay 300.000 desempleados menos. No solo los datos del paro son buenos, la afiliación a la Seguridad Social también ha ganado casi 100.000 personas respecto al mes anterior, lo que sitúa al número de ocupados en más de 16.670.000 españoles en este caso. En un año hay 460.000 personas más afiliadas a la Seguridad Social. Tiempo de valoraciones. Desde el Gobierno y el Partido Popular sacan pecho. Mariano Rajoy aprovecha los datos de desempleo para prometer lo que dijo hace una semana en el Congreso. De 2015 a 2019 se crearán 3 millones de puestos de trabajo. Particularmente el dato de Seguridad Social es magnífico. 96.000 personas afiliadas a la Seguridad Social en un mes que no es tradicionalmente bueno como es febrero es magnífico. Los datos de paro registrado también. Estamos hablando de datos que no se producían desde el año 2001. España crece, España crea empleo más rápidamente y por eso es un objetivo alcanzable esos 3 millones de empleo que comprometió el presidente Rajoy. Que hoy estamos de enhorabuena porque podemos comprobar que las políticas de reforma que se comenzaron pues hace ya más de 3 años, políticas duras, y a veces ingratas, y muchas veces difíciles, y muchas veces incomprendidas, empiezan a dar su fruto. Desde los sindicatos celebran la bajada del paro, pero siempre hay un pero. Critican la precariedad de los puestos de trabajo creados. Pero lo que pone claramente al descubierto es la frágil recuperación de la economía de nuestro país, la mentira triunfalista por parte del presidente del Gobierno en el debate del Estado de la Nación. Esta recuperación tiene un elemento preocupante y lo digo con toda la precaución, ¿no? El paro ha aumentado entre los jóvenes y las mujeres y a su vez el crecimiento del empleo está vinculado de una manera significativa a la construcción de nuevo. Para hablar de los datos del paro, contamos con la presencia del profesor del Instituto de Empresa, Rafael Pampillón, a quien ya saludamos. Señor Pampillón, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, en primer lugar, baja el paro, sube la afiliación a la Seguridad Social. ¿Son datos magníficos, como ha dicho el presidente del Gobierno, o hay que preocuparse, como han dicho los sindicatos, por la precariedad de estos datos, por los puestos de trabajo creados? Vamos a ver, yo creo que hay que alegrarse porque la economía española crece y lo hace de forma más rápida de lo que dicen la contabilidad nacional. Hemos visto un crecimiento de
el 1,4% en el año 14, cuando el empleo está creciendo al 2,8% en los últimos 12 meses. A mí me parece que en este trimestre la economía española, por los datos que ya tenemos, en este primer trimestre del año, vamos a crecer al 0,8. 0,8 multiplicado por 4 es un crecimiento del 3,2% anual. Y eso genera empleo. Y hay motivos para que este crecimiento sea así de rápido. Es decir, que usted cree que vamos a seguir inmersos en esta tendencia durante todo 2015, lo digo además teniendo en cuenta que de abril a agosto se supone que son los meses buenos para el empleo. Efectivamente, el segundo y el tercer trimestre son los mejores, porque se crea empleo también por motivos estacionales. Pero lo que no se debe olvidar es que el consumo está tirando y las empresas que producen bienes de consumo están empleando a más gente, que las exportaciones crecen muy rápidamente porque los costes energéticos, los costes de las empresas se están reduciendo, y también por la depreciación del euro, que hace que seamos más competitivos en mercados como Turquía, China, Estados Unidos, el norte de África. Y esas exportaciones necesitan bienes de inversión, necesitan gente que trabaje. A mí me parece que sí, que a lo largo del año 15 vamos a ver crecimientos en el empleo, unos 500.000 como mínimo, más los 440.000 del año pasado, pues nos acercamos al 1.000.000, que es gente que consume y que cotiza a la Seguridad Social. En ese sentido hay que alegrarse. Hemos escuchado al presidente del Gobierno, lo escuchábamos el martes de la semana pasada, hoy la vuelta a reiterar que promete hasta el año 2019 la creación de 3 millones de nuevos puestos de trabajo. ¿Es factible o es una promesa que quedará ahí? ¿Cómo lo ve usted, con datos en la mano? Con datos en la mano, ni él, ni yo, ni nadie sabe lo que va a ocurrir en el año 16, ¿Y por ni qué en el se año aventura 17. entonces a hacer esta promesa? Bueno, a mí me parece que es un político y, como todos los políticos, en año electoral busca votos. Pero el modelo al que tendemos, el modelo al que tenemos que ir, el modelo exportador, lo acabamos de ver en los datos publicados de las exportaciones de productos de alta tecnología, que España ha crecido una barbaridad, es un modelo que se basa en la innovación, en el capital, que se basa en la investigación y desarrollo, en la tecnología, y es menos intensivo en mano de obra. A mí me parece que España debe transitar hacia ese modelo productivo, más competitivo, y, consecuentemente, no se puede decir qué empleo se va a crear de aquí al año 17. Pero por promesas recordamos una que fue, en fin, muy sonado. Zapatero en 2008 prometió pleno empleo para España y luego ocurrió lo que ocurrió. No solo eso, sino todo lo contrario. Sí. Lo digo por las promesas de los políticos en este caso. En este año. Claro, claro. Señor Pampiñón, ¿por qué a pesar de todos estos buenos datos de paro, de crecimiento, de reducción del déficit, los ciudadanos siguen sin notarlo en sus casas? Los ciudadanos no lo notan. El 75% de los desempleados siguen viendo que es muy difícil conseguir trabajo. Porque el trabajo que hay ahora o es de baja cualificación o de muy alta cualificación. Pero que duda cabe que los 440.000 empleos netos que se crearon el año pasado, hay 440.000 ciudadanos que lo han notado. Y los que se están creando este año también lo notarán. A mí me parece que es lento el proceso de absorción de esos 4,5 millones de desempleados. Es lento, pero poco a poco lo iremos haciendo, y también habrá que emigrar porque aquí no habrá sitio para todos. Pero lo que tenemos que considerar es que España va hacia un modelo diferente, no intensivo en mano de obra, sino lo que tenemos que hacer es seguir exportando como lo estamos haciendo, y lo hacemos muy bien, y es ahí donde debemos poner el foco, que a lo mejor no permite absorber el empleo de baja productividad, el empleo de cualificación baja, que es la mayor parte de los desempleados que hay en España. Profesor Pampiñón, muchísimas gracias por haber estado aquí en el informativo de Intereconomía. Gracias y buenas noches. Buenas noches. Seguimos con más asunto, porque finalmente el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, va a acudir a las regiones afectadas por la crecida del río Ebro, principalmente en Navarra, La Rioja y en Aragón. Todo después de las críticas de Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, quien había exigido al presidente de nuestro país que saliera del Palacio de la Moncloa y que pisara el lodo. Por su parte, la ministra... Yo lo que me gustaría es que el presidente del Gobierno pisara el barro. ¿Qué coño tiene que pasar en este país para que Rajoy visite la ribera del Ebro? Para que vea in situ la catástrofe natural que estamos viendo nosotros hoy aquí. En Navarra, en Aragón, en Castilla y León, en La Rioja. ¿Qué coño tiene que pasar para que Rajoy salga de la Moncloa y pise el barro? Esté con los vecinos, con los agricultores, con los ganaderos. Estoy absolutamente indignado. Me parece que tenemos un presidente del Gobierno que no gobierna, sino que desgobierna.
Por su parte, la ministra de Agricultura, García Tejerina, se ha mostrado convencida en un acuerdo entre las comunidades autónomas afectadas por la crecida del Ebro para afrontar el problema del agua y las carencias que representan algunas regiones para afrontar futuras crecidas. El mismo viernes aprobaremos un decreto ley que va a contener medidas para paliar los daños y también para definir las indemnizaciones que haya que dar, y un decreto ley que será abierto. Quiero con esto decir que todavía es muy pronto para poder evaluar todos los daños, y como el Gobierno va a hacer frente a todos, pues necesitamos más tiempo, porque probablemente haya que ir incorporando nuevas medidas. Tiempo de hacer balance, porque la crecida del Ebro, por su paso por La Rioja, Navarra y Aragón, podría dejar un balance muy negativo. 20.000 hectáreas de cultivo estarían anegadas por la crecida del río. Las inundaciones podrían afectar tanto a tierras agrícolas como a ganaderas. De las primeras, según los expertos, la crecida del río ha comprometido la cosecha de alfalfa y de hortalizas. Según afirman, están totalmente perdidas. Muchos árboles que dan fruto están inundados hasta 1 metro de altura, lo que podría hacer que, si siguen las fuertes rachas de viento, se lleven por delante diversas plantaciones. Este es el balance de lo ocurrido, que queda empañado por el exabrupto pronunciado por Pedro Sánchez, exigiendo a Rajoy que acuda inmediatamente a las zonas afectadas. Hemos recopilado algunos insultos que se han vertido históricamente en la política. Yo no sé ni lo que he dicho, ahora me van a sacar cualquier corte de cualquier barbaridad que haya dicho. Nosotros hemos tenido la inmensa suerte de poderle dar un puesto a Izquierda Unida quitándoselo al hijo puta. Kiko, da la sensación de que la visita de Sánchez al Ebro es la antesala de una oleada de críticas al Partido Popular en los próximos días, aprovechando de nuevo esta catástrofe natural. Nada nuevo, vamos. Efectivamente, nada nuevo. La izquierda es la dictadura de las emociones, y el populismo de Podemos, del que tanto hablamos día tras día, no es más que el alumno más aventajado del Prestige o de aquel Nunca Más, que era toda una declaración de intenciones. Nunca más dejarán pasar una ocasión de utilizar el dolor, las emociones, para utilizarlas como arma política. Sin embargo, no todo el mundo sirve para el grito y el exabrupto. La grosería de Pedro Sánchez es tan impostada, tan teatral, tan falsa, que casi parecía que tuviese ganas de poner puntos suspensivos. Pobre Sánchez, en busca de su propia identidad y aprisionado en la pinza infernal del PP y de Podemos. Prosigue la polémica entre los líderes de Extremadura y de Andalucía por el vídeo electoral que ha hecho el PP en la comunidad extremeña. Tal y como les contábamos ayer, el partido de Monago ha realizado varios cortos en los que los protagonistas son Paco, de Zafra, y Curro, natural de Camas. Explicando y viendo la vida de ambos, el Partido Popular extremeño arremete contra la vida del parado y la subvención andaluza versus la del emprendimiento y la de la iniciativa privada de Extremadura. Si ayer el presidente del PP andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, criticaba el vídeo de Monago, hoy ha sido la presidenta de la Junta quien ha exigido rectificaciones a Monago y ha dicho que Andalucía no está para insultos. Andalucía para lo que no está es para insultos. Y lo que en estos momentos se tenía que haber producido es una exigencia al señor Monago de que esas descalificaciones hacia Andalucía las retirara, que retirara ese vídeo y que pidiese disculpas por las ofensas que en él vierte a los andaluces. Visión diametralmente opuesta del vídeo tiene el artífice del mismo, José Antonio Monago, quien ha dicho que no se pretendía insultar a los andaluces, al tiempo que ha reclamado más sentido del humor en la política española. Se lo voy a decir, dicho también con todos los respetos. Cuando salen los morancos y hacen una parodia, aquí todo el mundo se ríe y es prime time. Y cuando sale José Mota con su acento, pues también se ríe. Yo creo que lo que falta también en la vida política es un poquito de sentido del humor. No es la primera broma que se lleva a cabo en política, aunque pocas. Hemos querido repasar algunas de las más sonadas dentro y fuera de nuestro país. La de Monago y su equipo no ha sido la primera broma de un político en nuestro país. Sin ir más lejos, el presidente Rajoy recurre muchas veces al humor, como cuando en 2006 parafraseaba al conde de Romanones con el ya célebre «Joder, qué tropa». Al conocer el contenido de la autobiografía de Esperanza Aguirre. Mucho menos sentido del humor tienen en el Congreso, o si no que se lo digan al pobre Llamazares, que en mayo de 2013 quiso tramitar una pregunta que empezaba con una cita del célebre monólogo del Gila
De color bien, pero no flota, aludiendo al submarino español S-80 que estaba estropeado. La mesa del Congreso se negó. No sabemos si otro expresidente lo hizo a propósito o no cuando nos anunció de esta manera los acuerdos con los rusos. Hemos hecho un acuerdo para estimular, para favorecer, para apoyar. Fuera de nuestras fronteras es más normal que los políticos hagan chistes, como Barack Obama cada año en la cena de los corresponsales o incluso en el programa de Jay Leno. Extraña, por tanto, la poca gracia que le hizo a él que el pasado Día de Reyes el presidente mexicano Peña Nieto le saludara con un «¿Qué onda, mi Baltasar?». Aún así, la peor es la de Rafael Correa, presidente de Ecuador, que dijo que el presidente peruano Ollanta Humala se parecía a su chofer. La gente además de decir, miren, el chofer de Correa igualito al presidente Humala. Menos mal que no lo oyó Susana Díaz. Más asuntos porque el ministro de Hacienda de nuestro país, Cristóbal Montoro, ha afirmado este martes que ha recibido una carta de una asociación de Venezuela en la que se aporta una información, ha dicho textualmente, sobre fondos que ha recibido el entorno de Podemos desde el país latinoamericano o hispanoamericano. Estos fondos se refieren a aportaciones económicas de los cuales ha dicho Cristóbal Montoro que ahora lo que tiene que hacer el Ministerio de Hacienda es investigar la veracidad de la información que ha recibido. Estas declaraciones llegan después de la noticia conocida ayer publicada por el único diario opositor en Venezuela, El Nacional. Hemos podido hablar con su director, con Miguel Enrique Otero, después de afirmar que Venezuela, el chavismo, habría financiado con más de 3 millones de dólares al partido político de Pablo Iglesias. Lo que ha investigado El Nacional, periódico venezolano, es el financiamiento de Podemos que está público en los documentos del Estado venezolano. Y ahí hay, en aprobaciones de CADIVI, Venezuela hay control de cambio. Cuando el gobierno paga en moneda extranjera, lo paga a través de autorizaciones de un organismo que se llama CADIVI, que desapareció últimamente, pero era el que se usó entre el 2004 y 2012. Y hay 3.200.000 euros autorizados por CADIVI para la fundación de Podemos. Como también hay dinero que aparece en la memoria y cuenta del Ministerio de Educación para Monedero y también para este señor Rejón, que era asesor en asuntos electorales. O sea, todo lo que ha dicho El Nacional en relación al financiamiento de estos personajes de Podemos está verificable, además por las páginas web, en los datos, las informaciones oficiales, pues en el archivo oficial del gobierno venezolano. Más asuntos, porque tras la polvareda levantada ayer por las informaciones del periódico El Mundo referidas a que Ignacio González habría pedido ayuda a 2 comisarios de policía para encubrir el escándalo de su ático de Marbella y las posteriores declaraciones de González que afirmó sentirse chantajeado, hoy uno de esos 2 comisarios ha denunciado al presidente de la Comunidad de Madrid. Se trata del comisario José Villarejo, quien en una denuncia se muestra muy duro y tajante contra el presidente de la CAM. Eurico Campano, muy buenas noches. Pues así es, Beatriz, Gonzalo, buenas noches. El comisario de policía José Villarejo ha presentado hoy una denuncia contra el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, quien ayer en una comparecencia pública, lo contábamos en Intereconomía y en Gaceta.es, se presentaba como víctima de un chantaje por parte de este comisario de Villarejo y también de Enrique García Castaño, otro comisario de policía, que habrían, según daba a entender González, intentado presionarle para que a cambio de la presentación de algún recibo de alquiler del ya famoso ático de Estepona, pues pudieran ayudarle a tapar las informaciones que pudieran perjudicarle en relación a este asunto. González daba a entender también en su comparecencia pública que tras esta operación estaría el intento por parte de algunos sectores de apartarle de su intención de repetir como candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid. De momento, este es el penúltimo movimiento, la denuncia de Villarejo contra González ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid de un asunto que promete dar mucho más de sí en los próximos días. El presidente de la Comunidad de Madrid ha vuelto a reiterar hoy que sigue a disposición del partido para presentarse como número 1 en las elecciones a la Comunidad de Madrid el próximo mes de mayo. Es decir, Ignacio González se muestra ajeno a toda la polémica que dice que es una persecución contra él. Mi determinación sigue siendo la misma y cada vez mayor frente a este ruido mediático, que es mi disposición a encabezar esa candidatura si el partido así lo decide.
Desde su partido han rechazado hacer cualquier tipo de valoración. Ni el presidente del Gobierno, ni el ministro del Interior y tampoco el jefe de la policía han querido valorar la polémica del ático de Ignacio González. El Ministerio del Interior, a través del director general de la Policía, ya ha dicho en el día de hoy que en su momento, los próximos días, dará una explicación sobre este asunto y, por tanto, yo me sumo a lo que diga el Ministerio del Interior en su momento. Y en relación a la segunda parte de su segunda pregunta, pues este es un tema que hay que preguntar en el Partido Popular porque es allí donde se toman las decisiones. Pues ayer creo que hubo unas declaraciones ya del Gobierno y creo que fueron muy claras en ese sentido. Gracias. ¿Y alguna valoración sobre los guardias civiles que están pareciendo ya ante la justicia? 1 de cada 4 musulmanes que viven en Reino Unido justifica los actos violentos y terroristas si se blasfema contra Alá. Es más, un 25% de los islamistas británicos justifican la matanza de la revista Charlie Hebdo en París y en total 300.000 musulmanes justificarían así la yihad. Esto es el 11% de la población total británica de musulmanes, que se sitúa en 2.800.000 personas. Vamos a escuchar unas declaraciones de un clérigo musulmán en el que dice que, y voy a citar textualmente, en poco tiempo el Reino Unido va a estar anegado, va a estar lleno de población musulmana. Dentro de muy poco tiempo, toda Gran Bretaña será musulmana. Su sociedad se despuebla porque solo desea tener un hijo y un pez de colores o un perro. No se sorprendan, pues, si dentro de pocas generaciones ya somos mayoría aquí. No es ningún fantasma, es la realidad. Hoy martes, sección de Economía para Principiantes. Borja Jiménez, muy buenas noches. Muy buenas tardes, Beatriz. Hoy hablamos de Grecia, de Europa, quién ha cedido más desde que Syriza llegara al poder de Grecia, el tira y afloja entre Europa y el gobierno heleno, para ver qué pueden hacer con la gran deuda acumulada. Bueno, pues ha estado ahí desde el principio. Sí, una deuda acumulada de aproximadamente 340.000 millones de euros repartidos entre el Fondo Europeo de Rescate con 140.000 millones, el Banco Central Europeo 27.000 millones de euros y el FMI con 25.000 millones de euros y otras vías de financiación como bonos o letras del Tesoro. Es decir, que Grecia debe más de 210.000 millones de euros a Europa y el pasado 28 de febrero los griegos tenían que tener unos 11.800 millones de euros para los acreedores, pero como no los tenían, tuvieron que llegar a un acuerdo con el Eurogrupo. Pero de no haber llegado a un acuerdo, Grecia había quebrado. Hablaríamos entonces de bancarrota. Y Borja, ¿qué ha pasado con la negociación? Porque Europa, bueno, ya lo saben, nunca da el brazo a torcer y Syriza no estaba por la labor de incumplir lo prometido a sus votantes. Hablaban de una quita, de poner firme a Europa, de no ceder. ¿Qué ha pasado? Bueno, para empezar, Syriza aseguró a sus votantes que no permitirían que la Troika siguiera vigilando. Bueno, es cierto que ya no le llaman Troika, sino las instituciones. Pero estas instituciones siguen siendo el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea, y siguen vigilando. Otro de los principales compromisos que el gobierno de Alexis Tsipras tenía con sus votantes era el de renegociar la deuda helena. Llegaba a hablar incluso de quitas, y no solo eso, sino que aseguraron que suspenderían los pagos a los acreedores, es decir, no pagar lo que debían hasta que la economía griega estuviera recuperada. Al final, las condiciones que ha impuesto Europa distan y mucho de lo que Syriza pretendía. No habrá quita y además el rescate seguirá siendo un rescate, ya que no es más que una prolongación del que ya existe. Eso sí, aunque Grecia tenía que pagar parte de sus deudas el pasado 28 de febrero, han conseguido 4 meses más. El gobierno griego, a cambio, se compromete, entre otras cosas, a no dar marcha atrás a las privatizaciones que ya están completadas o en curso, tal y como pretendía Syriza. La lucha contra la evasión fiscal, la corrupción y la modernización hacia la eficiencia de la administración pública serán temas que los griegos se comprometen a revisar junto a las instituciones acreedoras, es decir, junto a la Troika, pero eso sí, sin llamarla Troika. En asuntos sociales sí que ha logrado algún avance más el partido de Alexis Tsipras. Ha avanzado que incluirá provisiones para proporcionar energía y comida gratuita a 300.000 hogares. El problema es de dónde sacar estos 2.000 millones de euros que vale toda esta ayuda humanitaria en un país que debe tanto. Europa ha decidido ante tal necesidad y por ello gran parte de este dinero saldrá del Fondo de Rescate Europeo, es decir, que en ese caso Syriza se cuelga la medalla, pero el dinero sale del resto de contribuyentes europeos. Hasta aquí ha sido el primer cara a cara en el que Grecia ha cedido más, pero se mantiene en el terreno de juego. La gran batalla llegará ahora dentro de 4 meses, cuando Alexis Tsipras tendrá que negociar un tercer rescate a partir de un folio que está completamente en blanco. Pese a su derrota en Bruselas, sigue vivo y esa probablemente sea su mayor victoria política, aunque no es lo que prometían. Nos apuren
que en unos segundos está aquí Juanma Pérez Moya, uno de los presentadores de moda de las secciones deportivas de todos los informativos a nivel nacional, para contarnos dos cosas fundamentalmente. Atención, Fernando Alonso no va a correr la primera carrera del Gran Premio, el primer Gran Premio del Mundial de Fórmula 1, y una exclusiva de Punto Pelota, a ver si nos puede adelantar algo. Juanma, buenas noches de nuevo. Buenas noches. Buenas noches. ¿Nos puedes adelantar algo de esa exclusiva Punto Pelota, que creo que al Real Madrid esto de la noche le confunde? Os puedo adelantar que los madridistas no les va a hacer ninguna gracia lo que van a ver en Punto Pelota a partir de las 9. Una exclusiva que aumenta precisamente el malestar de los madridistas hacia parte de su plantilla que no está tomándose muy en serio la temporada. Pero primero, antes vamos con la actualidad pura y dura. En este caso vamos con el mensaje de Fernando Alonso a sus seguidores. Como vamos a ver justo ahora en pantalla, Fernando Alonso ha puesto un tuit después de saber que no correrá la primera carrera del primer Gran Premio del año en Australia, dejando muy claro que se está preparando para la carrera en Malasia. Como hemos comentado antes, Alonso tiene un miedo, y el equipo McLaren, a un segundo impacto que podría agravar los síntomas que ya tuvo después del golpe que tuvo en Montmeló. Y ahora sí, vamos a la información que tanto esperaba Gonzalo y también que esperan muchos madridistas. Primero fue el cumpleaños de Cristiano Ronaldo, ese cumpleaños después de un 0-4, una fecha muy desafortunada, que se prolongó hasta altas horas de la madrugada con jugadores lesionados. Después fue esta cena que estamos viendo en el restaurante Fox, en el que hasta las 5 de la mañana se quedaron jugadores como Sergio Ramos, que estaba lesionado, y José Rodríguez, que tenía entrenamiento al día siguiente a las 10. Bueno, pues hoy les podemos adelantar que en apenas media hora en Punto Pelota van a ver un documento exclusivo que precisamente a los madridistas les va a hacer pensar que Ancelotti tiene el vestuario del Real Madrid fuera de control. Y nos vamos ahora hasta Barcelona, donde las cosas parecen mucho mejores. Luis Enrique ha hablado esta mañana y ha dejado muy claro que de cara al partido de mañana de semifinales de Copa del Rey frente al Villarreal, el Barcelona está en un momento óptimo. Vamos a verlo. Y estamos en un momento óptimo en cuanto a resultados, en cuanto a forma. Yo creo que nosotros llegamos en las condiciones óptimas, por carga de minutos, por intensidad, por diferentes posibilidades que tenemos a la hora de jugar, diferentes soluciones en cada posición del campo. Yo creo que llegamos en un momento óptimo para afrontar. Y atentos a Neymar, que no solamente es un virtuoso con los pies, sino parece con las manos. En puntopelota.es podrán disfrutar de cómo se maneja al piano el jugador brasileño del Barça, y les recordamos que en apenas media hora tendrán esa prometida exclusiva que todos tendrán que ver. Lo de virtuoso no sé si lo dices realmente o ya estás tirando de la de ironía. Yo creo que es un poquito irónico, pero bueno, mientras juega el fútbol bien... Está disgustado por la exclusiva Juanma. de Punto Pelota. Sí, un poquillo. Bueno, hay que aceptarlo, Juanma. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Beatriz, nos vamos. Nos vamos a las 9 Punto Pelota, a las 10 el gato al agua, y ya, se nos acaba el tiempo, nos vamos, pero volvemos mañana. Nada, hasta mañana. Gracias por su confianza. Nos vemos a las 8. Adiós. Proteger es cuidar siempre de los tuyos, es pensar primero en ellos y después también. Es la suma de todo aquello que hacemos para sentirnos seguros las 24 horas del día. Porque lo más